Empezamos nuestro encuentro de hoy contemplando nuevamente esta imagen que ya la conoces porque te la acerqué en ese video, la imagen de la Santísima Trinidad misericordiosa. Y la contemplamos hoy nuevamente porque este domingo que pasó celebramos a la Santísima Trinidad, a nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un único Dios verdadero y tres personas, este enorme misterio. No voy a abundar más en detalles sobre esta imagen porque esto ya lo hemos trabajado en aquel video que yo te había mandado. Retomamos las páginas de nuestro cuadernillo. La página 8, que yo te la adjunto como siempre en PDF después. Y dice, Dios se manifiesta en la creación. Y justamente hoy más que nunca, pensemos que cuando hablamos de Dios y que se manifiesta en la creación, pensemos en este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leerlo juntos. Así como nuestras obras, de alguna manera, hablan por nosotros y muestran quiénes somos, el mundo, obra de Dios, nos muestra quién es Él. Desde siempre el ser humano ha observado la naturaleza y se ha asombrado de la variedad, la perfección y la belleza de todo lo que lo rodeaba. Este asombro llevó a los hombres de todas las épocas a preguntarse acerca de cómo fue hecho el mundo y quién lo hizo. Así, a partir de la observación de lo creado, surgió la ciencia, que intenta explicar racionalmente cómo funciona el mundo, pero además, al contemplar la naturaleza, fue posible comprender que detrás de todo lo visible hay un Dios invisible. A lo largo de la historia, muchos pensadores cristianos han comparado la naturaleza con un libro en el que se puede leer la obra de Dios. Por ejemplo, San Agustín afirmaba que la creación era un libro que Dios puso delante de nosotros para que lo estudiáramos y se preguntaba, ¿podría existir una voz más clara que este libro? El cielo y la tierra misma anuncian, soy obra de Dios. Y antes de asomarnos a leer estas citas que nos propone el cuadernillo, quiero dejar esto claro. Vos sabés que el relato de cómo fue creado el mundo figura en el Génesis, el primer libro de la Biblia. El primer capítulo, la Biblia abre el Antiguo Testamento relatando la creación del mundo en 7 días. Y es un relato lleno de simbolismos que quieren expresarnos otra cosa. No vamos a ahondar en esto esta vez, pero sí tener en cuenta esto. Recordemos siempre que la Biblia es un libro religioso, no un libro científico. Y lo que busca es dar un mensaje de fe, ¿sí? Pero si la ciencia dice que el mundo comenzó con lo que se conoce como el Big Bang, la gran explosión, y que ha podido comprobar que el universo está en expansión, que los planetas, estrellas se están alejando unos de otros como algo que explotó y va hacia afuera, eso no impide para nada que sigamos creyendo en que hay un Dios que ha creado eso. Porque al fin y al cabo, ¿quién fue el que provocó esa explosión maravillosa? Y además, cualquier cosa que explota, nosotros vemos que es un desastre. ¿Cómo puede haber surgido de una explosión algo tan maravilloso como la naturaleza que nos rodea? Yo no sé si vos pudiste viajar a Bariloche, pero me acuerdo que cuando yo fui a misa, allá estando en Bariloche, el sacerdote en la misa nos dijo a los turistas, bueno, les deseo
que puedan contemplar y disfrutar este quinto evangelio. Él decía que vos viste que en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios, los escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esos son 4, ¿verdad? Entonces él decía que en Bariloche está escrito el quinto evangelio. Solo hay que abrir los ojos y contemplarlo. Bueno, aquí el cuadernillo nos propone entonces leer algunas citas de la Biblia que tiene que ver con esto. Primero vamos al Salmo 19, nos marca ahí los versículos del 2 al 5. Dice: el cielo proclama la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje, y las noches se van dando la noticia, sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz. Resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Fíjate qué hermoso, ¿no? La manera en que este salmo nos dice cómo la creación habla de Dios, o mejor dicho, cómo Dios se expresa y nos habla a nosotros a través de lo hermoso de su creación. Vamos ahora, esta cita corresponde a Job, el libro de Job, en el capítulo 12, del versículo 7 al 9. Dice: pero interroga a las bestias y te instruirán, a los pájaros del cielo y te informarán, a los reptiles de la tierra y te enseñarán, a los peces del mar y te explicarán. ¿Quién no sabe entre todos ellos que todo esto lo hizo la mano del Señor? Acá este libro también nos expresa otra idea importante. Fíjate que muchas veces el hombre pone en duda la existencia de Dios o de que el mundo haya sido creado por él. Y acá lo que nos dice el libro de Job es: los animales, cuando se refiere a bestias, se refiere a los animales, los pájaros, los reptiles, todos saben que han sido hechos por Dios. Sin embargo, el hombre muchas veces pone esto en duda. Qué increíble, ¿no? ¿Quién pudiera hacer una mínima parte de las maravillas que hizo Dios en la naturaleza? Y ahora vamos al Nuevo Testamento, a la carta a los Romanos, escrita por San Pablo. Es el capítulo 1 y el versículo 20, que dice así: ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Fíjate entonces que San Pablo habla de que Dios mismo se da a conocer, porque dice que Dios tiene atributos, un poder invisible, un poder eterno, dice acá, su divinidad, Él es Dios. Y esto para San Pablo queda claro cuando, con la inteligencia que el mismo Dios nos regaló, contemplamos la creación y vemos que es obra de sus manos. Bueno, acá nos dice: presta atención a los verbos conjugados en los fragmentos del Salmo 19 y del libro de Job. ¿Qué tienen en común las acciones a las que se refieren la mayoría de los verbos que marcaste? Subrayá la o las opciones que consideres correctas. Yo después, en un documento aparte de Word, te voy a dar escrito bien qué es lo que vos quiero que me contestes, ¿sí? Pero bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con comunicar, revelarse, manifestar, mostrarse, Dios se nos muestra a través de la creación. ¿Qué actitud se espera que tenga el ser humano ante lo creado para llegar al conocimiento de Dios?
Esta es una pregunta interesante. ¿Qué actitud tiene que tener el hombre, el ser humano, ante lo que Dios creó para llegar a conocer a Dios? Más que actitud, es una disposición, digamos, un abrirse con humildad, reconocerse pequeño y reconocer el hombre que ante tanta grandeza, bueno, es evidente que hay alguien que es mucho más grande que él, que es Dios. Y también una actitud de respeto, de admiración, de alabanza. El corazón se emociona y se arrodilla ante este Dios tan maravilloso. Y dice después acá, conversen en grupos que pueden conocer acerca de Dios a través de las cosas creadas. ¿Cómo los ayuda la fe a comprender el sentido de la creación? Esta respuesta después te la voy a ofrecer con una canción. Pero ahora sigamos adelante. Continuamos con la página 9. Dice, partícipes de la creación. Dios nos hace parte de la creación. ¿Por qué? Porque la deja en nuestras manos. Dios crea el mundo para nosotros, por amor a nosotros, para que podamos utilizar de la creación todo lo necesario para nuestra vida. Los vegetales, los animales, para nuestro alimento, para nuestro disfrute, pero también pone la creación en nuestras manos para que podamos cuidarla y hacerla florecer, hacerla crecer y mejorar. Y ya sabemos, por la enorme contaminación y el calentamiento global que siempre escuchamos, que el hombre no ha sabido estar a la altura de este gran regalo de Dios y que no siempre cuida y respeta este gran regalo de Dios que es la creación. Lee conmigo. El hombre ocupa un lugar destacado en la creación, ya que es el único ser en la tierra capaz de conocer y amar a Dios. Tan grande es la dignidad que Dios le otorgó al hombre, que el mismo Dios se hizo hombre. De esa manera, Él nos hizo participar de su propia vida. Claro, porque Dios, al crear al hombre, el relato de la creación dice que nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo parecidos porque nos dio inteligencia para poder conocer, para poder aprender, pero sobre todo también nos dio la voluntad para poder usar la libertad que nos regaló para vivir en el bien, haciendo el bien. Y nos dio, obviamente, la capacidad de amar. Entonces, esto es lo que obviamente nos distancia del resto de la creación. Por eso la dignidad del hombre, el hombre es mucho más importante porque tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene libertad para usar esto que llamamos potencias espirituales, que no tienen las plantas y los animales. Y además la capacidad de amar. Pero claro, obviamente, cuando Dios vino a nosotros, no se hizo planta, no se hizo animal, se hizo hombre. Y entonces de ahí el valor del ser humano, porque Dios mismo es uno de nosotros. Sigamos leyendo. Dios nos da a cada uno de nosotros el don de transformar la realidad con nuestras obras. Y así como Él dejó su huella en la creación, el hombre manifiesta en sus obras la presencia de Dios. ¿Te acordás que esto yo te lo mostré en ese video del Espíritu Santo, las alas del alma? Cuando yo te decía que todas las pasiones, todas las inclinaciones hacia una vocación, un deporte, un instrumento, algo que nos gusta, la música, una lectura, todo eso nos viene de Dios. Y esto es lo que dice aquí. Dice, el arte es una de las vías a través de las cuales Dios se hace presente. La pintura, la escultura, la música, ¿no? Por medio del arte, el hombre busca transmitir y expresar belleza y conmover, emocionar, y elevar el corazón de otros hombres hacia Dios, que es la fuente
de toda belleza. De la misma manera, la ciencia busca descubrir la verdad que proviene de Dios. Fíjate cómo venimos de Dios y siempre volvemos a Él y expresamos, nos sale del alma este Dios que habita en nosotros, que vive dentro nuestro y que se expresa en la belleza de la música, la pintura, la escultura, la danza, la energía del deporte, tantas cosas hermosas que siempre buscan comunicarse con otro y transmitir esos sentimientos que tenemos dentro al otro. Es una maravillosa forma de comunicarse, que lleva a la paz, a la alegría, a la emoción que nos hace felices. Y fíjate que por otro lado, quizás los que no se inclinan tanto al arte, se inclinan más hacia las ciencias, porque les interesa más el descubrir la verdad. Y Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ves cómo siempre, a través del arte o de la ciencia, nuestro corazón siempre vuelve a Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, que habita dentro de nosotros? En la fría oscuridad, en la nada estaba Dios, desde siempre todopoderoso. Dijo Dios y sucedió, su palabra vida es, cielo y tierra, todo lo hizo bien. Porque Dios es amor, con nosotros odió, para amarnos, Él nos creó. Toda la creación es su regalo de amor, para amarnos, Él nos creó. Dijo Dios que haya luz y rompió la oscuridad, y así creó el día y la noche. El hermoso cielo azul de las aguas separó, vio Dios que era bueno y le gustó. Porque Dios es amor, con nosotros odió, para amarnos, Él nos creó. Con las aguas hizo el mar, inmenso como su amor, y la tierra firme así apareció. La vistió con vegetales, pasto y árboles frutales, flores de colores perfumó. Porque Dios es amor, con nosotros odió, para amarnos, Él nos creó. Dijo Dios que haya astros para iluminar la tierra, creó el sol, la luna y las estrellas. Lanzó a volar las aves, llenó de peces los mares, y a la tierra con sus animales. Porque Dios es amor, con nosotros odió, para amarnos, Él nos creó. A su imagen modeló lo mejor de la creación, hizo al hombre, mujer y varón, para dominar la tierra y cuidar tanta belleza, para amarse y juntos crecer. El día que terminó
bueno, como verás, mi propuesta en esta canción es justamente que ante un Dios todopoderoso, que obviamente no necesita de nosotros, la única explicación para tanta maravilla es el gran amor, que es el mismo Dios. Dios es amor, lo dice San Juan en su carta en el Nuevo Testamento, y el amor siempre busca a alguien a quien amar. Y Dios nos creó para eso, para amarnos. Y de ahí entonces se explica tantas maravillas que las creó como regalo para nosotros, que somos lo más amado por Dios, tanto que se hizo hombre, vino a nosotros a salvarnos, ¿no es cierto? Bueno, y continuando entonces con lo que nos dice el cuadernillo, fíjense que acá tenemos unas fotos que obviamente en blanco y negro no se lucen, que es un poco más de lo mismo que yo ya te puse antes. Dice, en grupo escriban un breve texto en el que se indique de qué manera se manifiesta la presencia de Dios en estas obras humanas. Bueno, ya creo que te lo expliqué, digamos, de una manera más atractiva, ya lo hemos reflexionado juntos. Recordá que en el Word que yo te mando aparte, te subo ahí a la plataforma, ahí está lo que yo quiero que vos me contestes. No te guíes por el cuadernillo, sino por las preguntas en ese Word, ¿sí? Y dice después acá, escribí en la carpeta el nombre de algún libro o de una composición, una canción u otra obra musical que te haya impactado por su belleza. No tiene que ser necesariamente de tema religioso. Responde por qué te llegó al corazón, compartí tus ideas con un compañero. Bueno, esto en el Word yo algo de esto te pido y después te voy a compartir porque hay una canción que me gusta mucho, hay muchas, pero el otro día la escuché en la radio y la recordé. Entonces, bueno, después te la voy a compartir para compartirte a vos mi sentimiento. Esa canción me emociona mucho y después te voy a decir por qué. Bueno, avancemos a la página 10 y dice acá que es la Biblia. Y vos me decís, de golpe salimos con la Biblia. Y bueno, porque venimos diciendo que Dios se nos manifiesta, se nos revela, se comunica a través de la creación, de la naturaleza y del hombre. Pero también Dios se comunica en su palabra, en la palabra de Dios que es la Biblia. Por eso entonces entramos un poco acá en la Biblia. Una biblioteca bien surtida, dice. Fíjate bien en el dibujo de esta página. Los libros están agrupados en dos grandes apartados. ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos libros contiene cada uno de ellos? Y los dos juntos, bueno, esto es algo que vos ya lo venís viendo desde quinto grado, ¿verdad? Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Obviamente las dos grandes partes forman la Biblia. Y acá tenés dibujado, digamos, agrupados según lo que cada libro nos va manifestando. Entonces, tenemos al comienzo el Pentateuco. Pentateuco viene de 5, son los primeros 5 libros, cuya escritura se le atribuye a Moisés, aunque Moisés no escribía, pero se cree que, bueno, los que aprendieron de Moisés fueron dejando por escrito todo esto. Después los libros históricos, los libros didácticos, los libros proféticos, los poéticos, porque también hay poesía en la Biblia. Y los sapiensales, los que tienen que ver, sapienciales, perdón, los que tienen que ver con la sabiduría, con los consejos. Hay libros maravillosos respecto de esto. Y el Nuevo Testamento, que lo conocemos mucho mejor, Evangelios y Hechos, las cartas de Pablo y las cartas católicas, que son cartas de otros, de Pedro, de Juan, de Santiago, y el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Aquí hay una actividad que nos propone completar. Esto no lo vamos a hacer porque no tiene sentido. En esta hoja que yo siempre te adjunto en PDF aparte, podés detenerte y mirarlo bien porque es muy interesante el saber cómo está organizada la Biblia. Pasemos a la página 11. Una biblioteca en varios idiomas. Recordemos que la palabra Biblia viene de biblos, que significa libros. Decimos que la Biblia es una biblioteca porque está llena de libros distintos, como lo viste en este dibujo, que es muy gráfico.
Dice aquí, leamos juntos. La palabra Biblia viene del griego. Es un plural que significa libros. Bueno, me adelanté con la explicación. La Biblia, más que un libro, es una biblioteca compuesta por 73 libros de historia, oraciones, poemas, leyes, narraciones, cartas. Originalmente, estos libros fueron escritos en dos idiomas, el hebreo y el griego, aunque también hay fragmentos en arameo. Te explico, el hebreo era el idioma desde nuestro padre Abraham, digamos, cuando nace el pueblo de Israel hablaba el hebreo. A medida que el pueblo de Israel fue conquistado por otros pueblos, entonces se impusieron otros idiomas. En algún momento fue el arameo, que era un idioma como más internacional, como es hoy el inglés, y después obviamente el griego, cuando Alejandro Magno conquistó tantos países y se impuso la lengua griega. Continuemos. Todas las Biblias que manejamos hoy son traducciones, por eso se pueden encontrar algunas diferencias entre ellas. Claro, después se habla de San Jerónimo, que fue el que escribió lo que se llamó la Vulgata Latina, es decir, tradujo la Biblia al latín, que fue, como hoy el inglés, un idioma universal, porque después fueron los romanos los que conquistaron el mundo entero. Y desde el latín, entonces se fue más fácilmente traduciendo la Biblia a los idiomas de cada país. Dice aquí, dos grandes bloques. La Biblia está dividida en dos partes, esto vos ya lo sabés, igual lo leemos juntos. La primera se conoce como Antiguo Testamento, consta de 46 libros y cuenta la historia del pueblo de Israel desde sus orígenes hasta una época cercana a Jesús. La segunda se llama Nuevo Testamento, consta de 27 libros, que incluyen los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas de algunos apóstoles, sobre todo de San Pablo, y el Apocalipsis. En general, el Nuevo Testamento narra la vida y el mensaje de Jesús y el nacimiento de la Iglesia. Corregiría, no es en general, sino que es cierto, el Nuevo Testamento narra esto, no es en general, es específicamente. Sigamos, un libro religioso. Esto ya te lo dije antes. Lo más importante de la Biblia es el mensaje religioso que transmite. Por eso no se debe considerar a la Biblia como un libro de historia o un libro científico. Sus autores quisieron transmitir un mensaje religioso, utilizando distintos géneros literarios. Esto después lo vamos a ver en una próxima clase, lo de los géneros literarios, porque es importante para comprender un poco el mensaje que hay en la Biblia. Para los creyentes, la Biblia es sobre todo palabra de Dios. Por eso también se la llama Sagrada Escritura. En ella encontramos mensajes para nuestra propia vida, como por ejemplo, para qué vivimos, cómo hay que actuar, etc. Fíjate que acá nos propone, como en un actuar, dice, la Biblia ofrece numerosos mensajes para actuar en la vida. Según estos consejos del libro de los Proverbios, ¿cómo debes comportarte en tu vida personal? Pone ejemplos concretos. Esta actividad no te la voy a pedir, pero me interesa que lo leamos juntos para que vos veas que la Biblia también tiene este tipo de consejos. Dice, hijo mío, no olvides mi enseñanza y que tu corazón observe mis mandamientos. O sea, en el libro de los Proverbios hay como frases venidas desde Dios, como dichas por Dios. La otra frase dice, no niegues un favor al que lo necesite, siempre que esté en tus manos hacerlo. No entres en la senda de los malvados, ni avances por el camino de los malos. Creo que estos consejos son muy claros. Bueno, y para terminar, en la página 12, es simplemente para que vos esto lo contemples. Dice aquí los nombres de la tierra, porque también tenemos que tener en cuenta que obviamente Dios entró y se hizo presente en la historia del hombre y por eso hubo muchos sucesos en un determinado país, en una geografía. ¿Por qué será? Porque de esta manera Dios dice, a los que no creen en su existencia, yo me introduje en una historia y en una geografía. Sí es cierto que existo, ¿no? Sobre todo Jesús,
que vino específicamente en una época y a una determinada tierra. Entonces dice acá, las tierras donde se asentaron Abraham y sus descendientes han recibido diferentes nombres a lo largo de la historia. Esto es bueno para poder comprender cuando vamos a leer sobre todo el Antiguo Testamento, porque es como que va cambiando el nombre y ya no sabemos dónde estamos. Siempre estamos en el mismo lugar, lo que sucede que ha recibido estos nombres. Tierra de Canaán, nombre que aparece en la documentación más antigua que poseemos. Puede significar tierra baja o tierra de mercaderes. Aquí se instaló Abraham, el que comenzó el pueblo de Israel. Tierra de Israel, por el nombre que recibirá el patriarca Jacob y sus descendientes. En algún momento en el Antiguo Testamento Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone el nombre de Israel. Palestina, nombre usado por los asirios y generalizado en la época romana. Cuando los asirios conquistan Israel le ponen otro nombre, le ponen Palestina. Judea, de la antigua tribu de Judá, nombre usado en tiempos del rey Herodes. O sea, cuando nace Jesús existía Judea. Judea en su momento fue una provincia del gran reino de Israel. Viene de Judá, uno de los hijos de Jacob, que cambió su nombre por el nombre de Israel. Entonces, en Judea estaba Jerusalén. Con tantas invasiones de ejércitos enemigos, el gran reino de Israel se redujo a esa sola provincia que quedó, Judea. Por eso les decimos judíos, a los del pueblo de Israel. Jesús nació en Judea, en Belén, en la provincia de Judea. Por eso decimos que Jesús era judío. Bueno, hasta aquí llegamos esta vez. Te pongo acá, para el final, te comparto esta canción de amor que me parece maravillosa, aunque dice que habla del azar, como de la casualidad, y yo realmente creo que en el encuentro con otra persona, con una pareja, en un enamorarse o en un descubrir un amigo, no hay un azar, es Dios que nos une y nos hace cruzarnos en la vida. No es por azar que ustedes son mis alumnos y yo su catequista. Así lo quiso Dios. Pero de todas maneras me parece maravilloso lo que expresa esta canción. Fue sin querer. Pero bueno, después de todo esto que hemos hablado en esta clase de esta semana, creo que sí, para nosotros es sin querer, pero Dios sí, así lo quiso y así lo quiere. Nos encontramos la próxima. Te mando un beso grande.